Quería arrancar preguntándote por el escándalo que se dio con lo que se conoce como la estafa cripto de Libra. ¿Qué rol te parece que tuvo el presidente Javier Milei y cuáles son las consecuencias jurídicas que puede enfrentar con este tema? Bueno, por supuesto que hablo desde una mirada personal porque todavía creo que hay mucha información que falta y por supuesto que faltan las investigaciones, lo que puede haber de investigaciones en Argentina, en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo. Pero así con los elementos que hay, que no son pocos, desde mi punto de vista está muy claro que Javier Milei fue parte de una estafa, que por ahora está más o menos estimada en una estafa que generó perjuicios por 287 millones de dólares. Después, viste, van a empezar a aparecer informaciones de más, menos. Todo eso puede nutrir mucho más las ideas que hay alrededor. Ahora, yo no tengo ninguna duda que formó parte de la banda, él craneó junto con estos personajes que ahora conocemos, el Colorado Hayden Davis, y los argentinos, la banda de los argentinos, Novelli, un socio de él español, y un tal Morales, creo que es Sergio Morales, que está en la CNB. Bueno, digamos que formó parte junto con esas personas de la banda que cometió la estafa. Es decir, el presidente viene reuniéndose con esta gente desde octubre, la hermana se reunió varias veces con esta gente, Novelli es muy cercano al presidente. Yo tengo en mi canal un video donde investigué las anteriores estafas criptográficas, como le dicen, en las que había participado Milei, y hay dos muy claritas. CoinX, que es una piramidal que al mes de que la promocionó Milei fue a parar todo al diablo, y otra que también estuvo Novelli, que era de Novelli, que se llamaba Vulcano. También fue una estafa, también con cosas parecidas a esta, ¿no? Monedas en joda, meme coin, shitcoin. Con lo cual no es ningún improvisado, más allá de que probablemente no tenga conocimiento del mundo, pero no es ningún improvisado, no es la primera vez que actúa. Y además está muy claro, mirando un poquito la secuencia de los hechos, lo que ocurrió. Con lo cual, no tengo ninguna duda que es parte de la banda, le trajeron un negocio, él y su hermana formaron parte de ese fraude. ¿Y qué consecuencias va a tener? Bueno, probablemente en Argentina ninguna. Probablemente en Argentina ninguna. La justicia federal que investiga el hecho es la de Comodoro Pi. Comodoro Pi es, desde mi punto de vista, la principal estructura, organización criminal argentina. Es decir, cuando se habla de criminalidad organizada, la primera banda, la más importante, es la de los jueces y fiscales de Comodoro Pi. Con lo cual ahí no va a pasar nada, el fiscal es un trucho, Eduardo Tayano, es un trucho que ve homicidio en el suicidio de Nisman y acá todavía no la ve, a la estafa, está haciendo pavadas, ¿no? Un informe acá, un informecito allá. Si hubiese pasado algo similar con nosotros en el gobierno, ya estarían allanando absolutamente todas las oficinas de gobierno. Me acuerdo cuando allanaron la FIP, que me acusaban a mí y a un compañero de haber sido cómplices de un tal Sancheta, un espía preso. Le allanaron la FIP y le allanaron su casa a ese compañero, le secuestraron 6 o 7 computadoras. Bueno, obviamente nada de esto va a pasar en Argentina y probablemente en el Congreso tampoco podamos avanzar mucho. Hay demasiado cómplice en el Congreso. A lo sumo, por lo que vi, podemos llegar a estar votando en algún momento una comisión investigadora, hay que verlo, o probablemente una interpelación a Karina Milei, que es lo que está proponiendo algún sector, creo que el bloque de Pichetto está proponiendo eso. Cosas que, viste, que me parece que pueden tener cierto impacto político. Karina Milei no va a aparecer nunca, no sabe hablar en privado, mucho menos va a enfrentar a diputados o diputadas, algunos de los cuales tienen mucha experiencia. Así que la verdad que no soy muy optimista con respecto a que avance en términos institucionales o judiciales en Argentina. Políticamente sí creo que se ha generado una
un daño en la credibilidad del gobierno, veremos cómo sigue, pero sí creo que puede tener algún problema en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, que tiene, digamos, ese prestigio, o el FBI o la Justicia Federal, de avanzar, inclusive hasta con propios presidentes de su país, creo que podría llegar a tener algún progreso en la investigación en ese sentido, y se le puede llegar a complicar a Milei. De todo modo, tampoco descarto la intervención directa de Trump. Trump es un tipo que en el anterior gobierno de él y en este intervino decididamente en la justicia. La Corte Suprema le responde, te diría, en un 80%, con lo cual tampoco descarto que en algún momento pueda manipular las cosas para salvar a su amigo. Pero bueno, ese es un poco el panorama judicial que veo, no demasiado complicado, pero por lo menos me parece que la gente sí entiende estas cosas, más allá de no entender las cuestiones técnicas, entiende cuando alguien participa de un engaño. Y la verdad que la gente se ha dado cuenta que Milei, con cada una de las cosas que ha dicho, se ha desmentido, se ha vuelto a decir, es absolutamente impresentable todo lo que hizo durante a lo largo de estos hechos. Y la gente le entró la bala en ese sentido. Eso me parece que va a ser lo más valioso que vamos a poder sacar de este episodio. Recién mencionabas que no veías que hubiera una posibilidad de formar una comisión, que en todo caso podía haber una interpelación a Karina Milei, pero eso me remite a el episodio que hubo la semana pasada con el intento de formar una comisión en el Senado, en donde hubo, digamos, una propuesta donde estaba el bloque de la UCR, pero que después, a la hora de votar, los votos de la UCR no estaban. ¿Cómo ves esa? Bueno, estuvieron a un voto. Yo diría que la comisión investigadora en el Senado tiene bastantes posibilidades de ser aprobada. En diputados menos, pero tampoco la descarto. De todos modos, yo apunto a que las comisiones investigadoras tampoco van a tener demasiada, me parece, profundidad o trascendencia, porque va a haber todo un dispositivo que va a impedir que la investigación avance. Pero en el Senado, lo que ocurrió, más allá del bochorno de los radicales, digamos, ¿no?, que claramente los pone en el tacho de basura de la historia, por lo menos a esta generación de radicales, tan vergonzosa, que yo lo veo tan clarito porque yo trabajo mucho con Leopoldo Moró. Y Leopoldo Moró, que sí es un radical, digamos, de pura cepa, y que tiene las ideas, la ideología radical, digamos, la lleva en su ser, ¿no? Y con lo cual miro a Leopoldo y miro al resto, y hay una diferencia abismal, sobre todo en lo que tiene que ver con qué piensa uno del país. Pero más allá de esto, a un voto estuvieron de formar la comisión, y ese voto implicaba los 2/3 de la Cámara, o de los presentes en ese momento. ¿Por qué se exigían 2/3? Bueno, porque era un proyecto que se presentó sin pasar por comisión antes del recinto. Con lo cual, lo que te estoy diciendo es que si el radicalismo o algún otro impulsor de la comisión lo presenta la semana que viene, cuando ya arranquen las sesiones ordinarias, de llegar al recinto no va a requerir 2/3, la mayoría simple, ni siquiera la mitad más uno, es una mayoría simple. En ese sentido, yo veo posibilidades de que el Senado apruebe una comisión investigadora. Bastante más chances que en diputados. Después, si esa comisión tiene o no tiene posibilidades de ser, digamos, de indagar de manera profunda en los hechos, bueno, lo vamos a ir viendo. Pero en ese sentido creo que la comisión puede salir en el Senado. En diputado lo veo más difícil porque hay mucha dispersión. Pero bueno, para nosotros es juicio político, está bastante claro, y cada día que pasa está cada día más claro, digamos, ¿no? Las desmentidas de Milei son un desastre, son autoincriminatorias, cada día aparecen más información. Acaba de salir un comunicado del taiwanés, o no sé qué es, de Keep Protocol, una de las empresas que asesoraba a este proyecto, del proyecto de Libra. Así que va a haber mucha información, y a medida que avancen los días va a salir más información. Entonces, estaba muy claro que esto era juicio político, que no significaba destitución, significaba investigación. Por eso la comisión investigadora es
es un sinsentido. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a investigar durante un año y medio para después concluir que sí hay elementos para un juicio político y vamos a iniciar en el juicio político un procedimiento que también incluye una investigación? Por eso es bastante absurdo, digamos, ¿no?, lo que se está planteando. Pero bueno, en el Senado puede llegar a salir la comisión, ojalá que salga y que sea seria, que haga un trabajo responsable. Y en diputados veremos. En diputados hay una situación muy particular, mucha dispersión, pero también mucha cobardía, digamos, ¿no? Muchos gobernadores que se fijan solamente en la de ellos. Cuando hablan de federalismo es todo un gran verso. Ellos están hablando de su provincia, no del federalismo. Eso es una gran mentira. Pero bueno, veremos cómo podemos sortear todos esos inconvenientes para llegar a algo más o menos concreto. Juicio político probablemente no, pero una comisión investigadora en diputado veremos. Es un dado que todavía está rodando, digamos. Quería preguntarte por el proyecto de ficha limpia que tuvo la semana pasada tratamiento en diputados, se aprobó, ahora pasaría al Senado. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué opinás del proyecto? ¿Qué opinás de la discusión y de la votación de diputados? ¿Y cómo pensás que puede seguir su curso en el Senado? ¿Qué puede pasar? Arranco por el final. Del Senado, no sé qué puede pasar. Hay muchas versiones periodísticas de que el proyecto no pasa, que el gobierno, tal como es su costumbre, no está trabajando para conseguir los votos que le faltan, si es que le faltan. Pero yo ya con el Senado ya estoy curado de espanto, digamos, no quiero generarme ninguna expectativa, porque más allá de que tenemos un bloque muy numeroso que tiene posibilidades inclusive de bloquear algunas iniciativas, lo cierto es que el resto es impresentable, una manga de cobardes que ya han mostrado su hipocresía, digamos, ¿no?, a lo largo de este año. Evidentemente, con esto que ha pasado con la Libra, con la criptoestafa de Libra, está muy claro que lo único que le importa es la corrupción cuando gobernamos nosotros. Si el choreo se da a la vista de todo el mundo por 100 millones de dólares, pero es Milei, no les interesa. Con lo cual, vamos a ver qué pasa en el Senado, pero no me animaría a decir cómo puede terminar eso. Con relación al proyecto, el proyecto es primero es absolutamente inconstitucional. Es decir, desde el punto de vista técnico, arrancamos el análisis de un punto de vista técnico, es absolutamente inconstitucional, porque la Constitución dice que una persona es inocente o culpable cuando queda firme una sentencia que lo diga así. Y el sistema judicial argentino, la sentencia queda firme cuando la Corte interviene para confirmar el fallo, para rechazar un recurso, es decir, cuando ya no hay más recursos para seguir peleando por una decisión judicial, es el momento en que se considera firme una sentencia. Y es a partir de ahí donde se le quitan los derechos a esa persona condenada. Derechos políticos, derechos económicos, lo que fuera, por supuesto, su derecho a la libertad ambulatoria, si fuera el caso, pero antes no, antes es una persona inocente. Bueno, acá lo que está pasando es adelantar esa sentencia condenatoria a un paso antes, es decir, considerar que una persona está en condiciones de perder sus derechos cuando todavía la sentencia no ha quedado firme. Y ellos eligen el momento en el que está Cristina actualmente, es decir, con una condena de un tribunal oral confirmada por un tribunal superior, que en este caso fue la Cámara de Casación. Por eso hablan de la doble condena, de la doble instancia. Pero vos fijate qué truchos que son. Cuando a Cristina la procesó Ercolini por esto, es decir, un procesamiento en primera instancia, estos sinvergüenzas presentaron un proyecto de ficha limpia con que el procesamiento solo bastaba para desplazar a alguien de una posible candidatura. Luego, el procesamiento llegó al tribunal oral, se hizo el juicio oral y fue condenada a 6 años de prisión. Ahí entró otro proyecto que decía, bueno, con la condena alcanza para desplazar a una persona o quitarle sus derechos políticos a ser elegido. Es decir, claramente es un proyecto que viene persiguiendo a Cristina desde el mismo momento en que la llaman por primera vez a declarar en la causa de vialidad.
Con lo cual, ya de por sí, además de ser inconstitucional, porque viola el principio de inocencia, también está dirigido a una sola persona, está pensada para esa persona. Va a tener un montón de problemas todos los dirigentes políticos. La pensaron para Cristina, pero esto va a ser una espada de Damocles para todos los dirigentes políticos. Y, por otra parte, tenemos también que las decisiones respecto de quién va a poder ser candidato o no, ya no van a pasar más por la justicia electoral, por la Cámara Electoral, que tiene cierto prestigio, digamos, por lo menos los partidos políticos no cuestionan a la Cámara, sino que van a ser la criminalidad organizada de Comodoro Pi la que va a definir quién va a ser candidato o no. ¿Por qué? Porque ellos te van a armar una causa, te van a procesar en tiempo récord, te van a condenar en tiempo récord y te van a confirmar la condena en tiempo récord. Es decir, antes del 2027 te pueden armar lo que se les cante. Y a Cristina no le van a armar nada porque a Cristina ya le armaron, digamos, ya le armaron. Ahora los que vienen son los demás. Por ejemplo, toda esta playa de cosplayer del bloque de La Libertad Avanza, ellos están en un cumpleaños, no entienden que Macri maneja Comodoro Pi, tiene mucha terminal en Comodoro Pi, y si lo humillan como lo vienen humillando, de la manera en que lo humillan desde el presidente, sus asesores, los trolls, etc., van a tener problemas también en Comodoro Pi. Van a tener problemas ellos en Comodoro Pi. Le van a armar una causa en un santiamén, etc. Va a pasar eso. Y finalmente, te diría como grandes argumentos para rechazar esto, te diría que, o el anteúltimo, esto es una iniciativa del Departamento de Estado. Tiene 20 años. El Departamento de Estado, bueno, como todo lo que hace Estados Unidos, metódico, a largo plazo, mediano y largo plazo, ¿qué hicieron primero? Largaron la iniciativa Ficha Limpia en países de América Central, ¿no? Que hacen así, tienen la ley, y con eso durante 20 años se evitaron lo que hoy parece ser una nueva avanzada de la izquierda o de los movimientos nacionales. Por ejemplo, tanto en Guatemala como en Honduras, gobiernan proyectos progresistas, si se quiere, después de 20 años de que fueron países gobernados por mafias, directamente delincuentes que estaban al servicio de Estados Unidos. Eso es idea de Estados Unidos, y lo único que tenía como objetivo era justamente la proscripción de dirigentes populares. Es un dispositivo más en esta nueva etapa que tiene Estados Unidos, que tiene 40 años aproximadamente. Es decir, Estados Unidos durante el siglo XX, y sobre todo en la última parte del siglo XX, para frenar los avances de los movimientos populares en América, de los líderes populares, hacía golpes de Estado. El último golpe de Estado tuvo un aditamento que fue tortura, desaparición, es decir, ya no les servían los golpes de Estado anteriores porque volvían, digamos, ¿no? O sea, derrocaban gobierno, los metían unos años presos, pero después volvían los dirigentes, volvía el peronismo. Bueno, acá en el 76 lo que quisieron hacer es que no volvieran nunca más, por eso asesinaron a una generación. Bueno, esos mecanismos que usaba Estados Unidos perdieron prestigio, ya no tienen tanta prensa, matar gente, esas cosas. Entonces empezaron a usar los jueces. Antes usaban a los militares, ahora usan a los jueces. A los jueces, así los militares iban a la Casa de las Américas a estudiar lucha antisubversiva, cómo torturar gente. Bueno, los jueces hacen lo mismo, nada más que en lugar de ir a la Casa de las Américas van de viaje a Washington a hacer tours por distintos organismos, etc. Todo ese esquema, una de las herramientas que le dieron era esto, Ficha Limpia. Bueno, llegó tardó en llegar a Argentina, pero finalmente llegó. Y por último, para cerrar el tema Ficha Limpia, por lo menos de mi parte, todo lo que hoy se está legislando en esa materia, ya el país lo tiene. Ya existe la proscripción o la prohibición de una persona para presentarse como candidato si tiene una condena firme. ¿Cuál es el problema de este dispositivo que hoy tiene la ley argentina? Es que los jueces son unos sinvergüenzas que en lugar de tardar 4 meses para resolver un tema, tardan 10 años.
Claro, como tardan 10 años, a Cristina no hay forma, tardan 10 años, Cristina todavía tiene un recurso ante la Corte, que sería el recurso definitivo para ella, pero claro, no pueden esperar más, porque este año hay elecciones, piensa que se va a presentar. Entonces estamos salvando permanentemente a la justicia, que es el peor servicio público del país, y no solamente en estos temas, también la salvamos, por ejemplo, en propuestas aberrantes que acaban de ser aprobadas, inclusive por algunos compañeros nuestros en el bloque, de reiterancia y reincidencia, juicio en ausencia, la ley antimafia, son todas cosas que le sacan responsabilidad a los jueces para dárselos a los legisladores. Entonces los legisladores dicen, no, bueno, si los jueces tardan 10 años en hacer las cosas como tienen que hacerlo, vamos a nosotros a poner un plazo. Es de locos, pero es así. Es decir, hoy los jueces condicionan absolutamente la política argentina. Los jueces, que tampoco son ellos mismos como un ente autónomo, los jueces los maneja el poder económico, los maneja Clarín, los maneja Macri, los dos, si se quiere, punta de lanza de todo el dispositivo de poder en Argentina, Techin, Arcor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ficha limpia es todo eso, es una porquería, en un país con una justicia razonable sería declarado de inmediato inconstitucional, pero bueno, no va a pasar, la van a proscribir a Cristina. Yo creo que si el Senado se planta, porque hay 3 o 4 senadores de otros bloques que no acompañan esto, la Corte va a sacar el fallo. Esto nadie tiene que tener expectativas. Antes de las elecciones. La va a prohibir la Corte. Si el Senado no la saca, la va a prohibir la Corte. No tiene margen, es decir, Rosati, que es un empleado de Manieto, no tiene margen para hacer otra cosa. No se puede jugar a que, yo no sé si va a ser candidata o no, pero no se puede jugar a que sea candidata y que no solamente gane, sino que además tenga unos años en donde intenten, no van a poder perforarla desde la justicia, por lo menos. Que tampoco es ninguna, no estoy celebrando eso para nada, pero me parece que ese es el escenario que se viene. ¿Cómo ves vos la estrategia judicial del gobierno, sobre todo pensando en la Corte Suprema? La verdad que todavía no tengo muy clara la estrategia judicial. Yo formo parte del Consejo de la Magistratura, soy miembro del Consejo, y el presidente tiene un representante directo ahí, que es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que te diría que tampoco ha mostrado demasiadas cartas. Probablemente porque no tiene ningún otro colega, ningún otro consejero forma parte de la Libertad Avanza. Ahora empezó en el último tiempo, con los movimientos en varios partidos, empezó a generarse alguna suerte de bloque en el Consejo de la Magistratura, porque, por ejemplo, Luis Juez es consejero y ya está claramente alineado con el gobierno. Después hay 2 radicales, justamente el senador Eduardo Vicchi, que era el autor del proyecto de la comisión investigadora, que votó en contra de su propio proyecto, cuyo voto fue el decisivo, digamos, ¿no?, para que no se arme la comisión. Eduardo Vicchi es consejero de la magistratura y también es muy obediente del gobierno ahí. Lo mismo la diputada Reyes de Santa Cruz, diputada radical, con lo cual ese sector empezó a tener algunos puntos en común con el gobierno, con lo cual está armando un bloquecito. Pero hasta ahora, en todo este año, le fue bastante difícil al gobierno porque no tiene el número suficiente para imponer cosas en el Consejo de la Magistratura, independientemente que después el presidente es la última palabra en elegir, ¿no?, de una terna de 3 quién es el candidato que elijo para tal o cual. Ahora, eso tampoco le está resultando sencillo al presidente o al gobierno, porque fíjense que hay 150 ternas desde el principio de año que en algún momento dijeron que ya venían para el Senado, no vino ninguna de 150. 150 ternas es una barbaridad, digamos, son 150 juzgados que tiene la facultad de cubrir el propio el gobierno. ¿Por qué no lo hace? Bueno, evidentemente tiene sus dificultades. Que pueden ser desde que esta terna de 3, ninguno son todos, entonces los puede considerar todos kirchneristas, todos macristas, vaya a saber qué piensa. Si piensa que son todos kirchneristas, le digo ya,
que se vaya olvidando, digamos, ya no puede haber nunca una terna con todos kirchneristas. De hecho, no hay ninguna terna con alguno, me parece. Pero digamos que no hay todavía algo muy, muy marcado de qué quieren hacer en el Poder Judicial. Sí hay algunas señales que, te diría, quieren hacer el mismo ajuste en el Poder Judicial que lo que están haciendo en la sociedad argentina. Y yo no sé si estoy a favor del ajuste. Lo que sí estoy a favor es de que haya una reorganización del dinero que va al Poder Judicial. No lo puede manejar la Corte, lo tiene que manejar exclusivamente el Consejo de la Magistratura, y además hay un nivel de gastos superfluos que todo contribuye a fortalecer, a engrandecer los privilegios que tienen los jueces. No es para los laburantes, digamos, los beneficios y ventajas que han logrado a lo largo de estos años, en temas, sobre todo en temas económicos, ¿no? Que es lo que más le interesa a los jueces. Los jueces son grandes ratones, son los mejores pagos del país, no pagan impuestos a las ganancias, no pagan ni siquiera la nafta de su auto, la pagamos todos nosotros, y encima te pelean por 17.000 pesos, 20.000 pesos de combustible. Te estoy hablando de tipos que cobran 10 millones de pesos. O sea que en ese sentido me parece que no está mal encarar una reorganización, una redistribución del presupuesto del Poder Judicial. Pero la verdad que todavía no veo qué Poder Judicial quieren. Yo, si vos me decís, lo que pienso es el Poder Judicial acorde a ellos, es decir, un Poder Judicial que todavía sea más proclive a los poderosos, que sea todavía más duro con los laburantes a la hora de resolver cuestiones, pero no lo han explicitado, y en ese sentido me parece que hace falta una definición. Yo creo que justamente por el hecho de que todavía no resolvieron el tema de la Corte, no han blanqueado qué es lo que quieren hacer con la justicia. Por ejemplo, yo estoy seguro que el gobierno está de acuerdo con lo que pasó, con el fallo que sacó la Corte, de que la justicia nacional pase toda la ciudad de Buenos Aires. Eso implica, te diría, el 70% del presupuesto del Poder Judicial. O sea, estamos hablando de 1 billón de pesos. O sea, no es que estamos hablando de, viste, cositas para recortar superfluas. No, estamos hablando del 70% del presupuesto del Poder Judicial, que debería estar en manos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso va a ser un conflicto gigantesco, no lo explicita, no lo pone todavía blanco sobre negro, bueno, porque no está todavía afirmado el gobierno con sus cortesanos. Entonces, el gobierno lo que busca es, con dos designaciones, hacer pie en la Corte y discutirle poder a Rosati ahí. Respecto de la designación de los jueces, son dos nombres que a mí no me gustan, digamos, ¿no? Me gusta mucho menos García Mansilla que el hijo. Y no porque el hijo, digamos, pueda entender la política, como dicen, sino porque, por lo que he visto como juez, más allá de un montón de barbaridades, yo no me olvido que metió preso a Amadou Boudou en pijama y en patas, y en cadena nacional, ese tipo de cosas. Yo estaba en el Consejo de la Magistratura en esa época. ¿Por qué hizo eso? Porque si no lo destituían. Corría serio riesgo de ser destituido por el macrismo, que en ese momento se llevaba todo puesto por delante ahí en el Consejo. Con lo cual hizo un gesto y inmediatamente le cerraron el expediente en el Consejo. Yo, por ejemplo, nunca nombraría a un tipo de la edad del hijo en la Corte. Uno puede tener 20 años un tipo ahí. Ya, tenés que nombrar a un tipo más grande. Está bien, después por ahí 75 cumplen un gobierno que no es el tuyo. No importa. Pero un tipo que vos nombrás y que tiene 20, 25 años por delante, tampoco te va a responder siempre. Digamos, también la justicia en Argentina es de esa naturaleza, ¿no? Va hacia donde va el poder y demás. Pero García Mansilla es una persona que directamente entiende que el peronismo, que es una parte, digamos, te diría, no sé, importante del país, para no hacer calificaciones por ahí desde el corazón. Una parte muy importante de la ciudadanía argentina, para ese señor el peronismo es mierda. De hecho, le mandé en su momento a algunos senadores notas que sacaba artículos de opinión.
En uno dice, el peronismo es incompatible con la democracia. Faltaban como 2 años o 3 años para que sea propuesto este hombre. Calculo que jamás en su vida se le pasó por la cabeza que alguien iba a tener la idea de proponerlo, y él escribía esas cosas. O sea, que el peronismo es incompatible con la democracia. O sea, imagínate lo que puede pasar. Después, ese Opus Dei y todo eso viene después, tampoco le suma, digamos, al muchacho. Pero además es un cara dura. Hace 4 meses decía que la designación por decreto era inconstitucional, y ahora manda a decir que obviamente voy a asumir si me designan por decreto y qué sé yo. Son digamos, dos candidatos que desde mi punto de vista no son idóneos para la Corte, por lo menos yo no lo hubiese propuesto, pero lo que me parece que va a generar eso va a ser un lío impresionante en la Corte, y se viene un conflicto de poderes grande. Ya hay amenazas. Ayer escribió un abogado de la Universidad Austral, un profesor de Derecho muy importante de la Universidad Austral. ¿Quién era rector de la Universidad Austral antes de ser juez de la Corte? Carlos Rosenkrantz. Ese señor escribió en La Nación que el hijo tiene que renunciar para ser, si va a aceptar ser juez de la Corte por decreto de Milei, tiene que renunciar a su condición de juez federal. Con lo cual lo pone en una situación, digo, a ver si después al final del camino el Senado termina no aprobando esta designación por decreto, y se queda sin eso y sin su cargo de juez. ¿Por qué tuvo que recibir? Yo creo que no es correcto lo que dice este hombre, pero hay una avanzada en ese sentido. Desde la Corte. También la Corte mandó a decir que no le va a dar la licencia. Es decir, una guerra de mafiosos. Es una guerra de mafiosos. Rosati está haciendo su juego. Así que acá puede pasar cualquier cosa. Te digo lo que puede pasar. Puede pasar que la Cámara Federal, que no es la autoridad que le tiene que dar la licencia, se la dé. Que después entre la Cámara en conflicto con la Corte, cosa que lo veo difícil. La Cámara puede decir, no, esto es una decisión que tiene que tomar la Corte. La manda a la Corte y la Corte le rechaza la licencia. O puede decir también que es lo que correspondería, que el Consejo de la Magistratura es el que tiene que definir las licencias de los jueces. Que hace muchos años que no pasa, porque nosotros, la política ha ido resignando en favor de la justicia. Hemos sido unos idiotas útiles que hemos entregado facultades de la política, capacidad de acción de la política a estos atorrantes. ¿Para qué? Para que nos acorralen después y te inventen una causa, etc. Pero es el Consejo de la Magistratura, desde el punto de vista constitucional, el que debería decidir la licencia del hijo. Yo creo que el hijo puede pedir la licencia y asumir en la Corte. Lo que no va a dejar de pasar es un escándalo y un conflicto institucional. No descarto que alguien le dé la licencia al hijo y que Rosati se niegue a tomarle el juramento. No descarto que frente a esa situación sea Milei el que le tome juramento, con lo cual no sería un despropósito, porque está siendo designado por el presidente y el presidente es la máxima autoridad del país, así que podría tranquilamente tomarle el juramento a Milei. Y no descarto que una vez que se supere el tema juramento, le saquen la presidencia a Rosati, porque vamos a tener una corte de 5. Rosati y Rosenkrantz, un bloque que tenía Maqueda y que se quedó. Lorenzetti, que hoy está solo, pero que puede tener el acompañamiento de estos 2 nuevos que se junten. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que o García Mansilla o el hijo puedan ser elegidos presidente de la Corte, porque no lo veo a Lorenzetti ganando siendo presidente con el acompañamiento de los dos. Tampoco veo que García Mansilla sea designado por decreto por el presidente Milei, entre a la Corte a jugar decididamente con Rosati. ¿Qué clase de candidato propuso el gobierno? Alguien que lo traicionó a los 5 minutos. Tampoco descarto, vos sos joven, pero en los 80 existía la CGT Brasil y la CGT Azopardo, por la calle en donde funcionaba. Ubaldini era CGT Brasil, Jorge Triaca padre era CGT Azopardo. ¿Por qué no corte Talcahuano, corte Balcarce? Es decir, estamos frente a un escenario
explosivo. Pero ahí tendría que haber alguien que pivotee entre las dos, ¿no? Digo, Exacto, bueno, si no, uno saca fallos y el otro no. puede pasar cualquier cosa. Lorenzetti puede, que es el fiel de la balanza en este caso, o pareciera que podría ser el fiel de la balanza, no va a permitir de ninguna manera, ante la posibilidad concreta, que siga Rosati presidiendo. La guerra ahí es directamente cara a cara. No hay trincheras, ahí es cara a cara. Por eso la Corte hoy es una montaña de excremento. Es decir, la Corte la han transformado en una montaña de excremento. Yo creo que el principal, mirá que Lorenzetti, yo creo que ha sido un delincuente, de la misma manera que son estos, a lo largo de tantos años de presidencia, pero creo que este lo va a superar, digamos, en términos de audacia para romper el sistema institucional. Ya lo ha roto con el fallo contra el gobierno por la coparticipación, lo ha roto declarando inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, que tenía 16 años de vigencia. Es decir, todos los jueces del país elegidos por esa ley, la mayoría, yo creo que todos, el 90%, serían jueces inconstitucionales e ilegítimos porque Rosati, 16 años después, se le ocurrió declarar inconstitucional esa ley, ponerse a él como presidente. Es decir, ha venido rompiendo los límites de la institucionalidad, así que te diría que nadie puede aventurar lo que va a pasar. De hecho, se descontaba que Milei iba a designar por decreto a principios de año, no lo hizo, ahora se descontaba que llegaba y tenía el lunes a la firma de los decretos. No sé qué va a pasar, probablemente salga eso y eso genere, te diría, una bomba nuclear en el Poder Judicial. Va a ser, me parece que para alquilar balcones. ¿Qué opinión tenés, en principio, sobre la ley de las PASO y su actual suspensión? ¿Y cómo crees que eso puede afectar al espacio peronista en las elecciones de este año? A ver, en principio yo estoy a favor de las PASO, voté en contra de la suspensión. Estoy a favor de las PASO porque me parece que es una buena herramienta, sobre todo para fortalecer a los partidos políticos. Después puede ser que, qué sé yo, se puedan hacer ajustes, ver si hay menos tiempo entre elección y elección, no sé, no soy un especialista. Pero a mí me gusta votar, me gusta que la gente vote. Se puede hablar, por ejemplo, de falta de obligatoriedad, pero a mí me gustan las PASO como una herramienta, sobre todo frente a una anomia de los partidos políticos, un funcionamiento absolutamente deficiente de la mayoría de los partidos, en donde no se le da la trascendencia que tiene a la disputa interna y a la posibilidad de llegar, ¿no?, a una primaria para que los candidatos sean elegidos en esas condiciones por toda la gente. Así que, en principio, mi opinión siempre fue favorable, yo creo que es una buena herramienta, pero fue la política, digamos, la que terminó desaprovechándola, básicamente por especulaciones, digamos, ¿no? Porque si la hacemos así nos va a ir mejor, si nos juntamos, y la verdad que son todos cálculos, especulaciones que nunca tuvieron ninguna validez o explicación práctica. Entonces, creo que es una herramienta desaprovechada, pero es una buena herramienta. Por eso yo voté en contra de la ley. Pero también yo veo que el sistema político tiene tiene una mirada favorable a las PASO, porque si no las hubiese derogado directamente. Y acá no hubo quórum, no hubo números ni de cerca para derogar definitivamente el instituto. Solamente para suspenderlo este año. Y acordémonos que la ley no solamente venía con primero la derogación de la PASO, sino que además venía con una serie de disposiciones vinculadas al financiamiento de los partidos políticos,
para que directamente ya los partidos sean los narcos los que financien sin ningún tipo de control, con el recorte de los espacios en medios de comunicación para las campañas. Era un proyecto muy ambicioso que básicamente era antidemocrático, buscaba limitar, restringir la participación, la información, que la gente esté enterada, etc. Todo eso, ningún bloque lo aceptó. Se tuvo que conformar con la suspensión este año, tampoco nadie dio ninguna explicación razonable. ¿Por qué la vamos a suspender este año? Y no? Con lo cual, todo el mundo tenía en miras una especulación política. El gobierno manda el proyecto porque piensa que la PASO le puede resolver el problema interno al macrismo y entonces mejor dejemos sin PASO, se hacen pelota y los del macrismo se vienen con nosotros porque todo ese tipo de especulaciones. Desde nuestro bloque, tengo que decir que la gente o los compañeros y compañeras que votaron a favor del proyecto de la suspensión tenían posiciones parecidas mucho antes de que se conociera la idea del gobierno. Y hay compañeros que no votaron a favor, que se abstuvieron a pesar de que estaban convencidos de que había que suspenderlas. Muchos compañeros del norte y demás tenían proyectos, con lo cual, digamos que era algo que en todos los bloques atravesaba transversalmente el conflicto, digamos. Todos los bloques había gente que sí, que no. A mí me parece que no es bueno que se haya suspendido, pero más que nada porque, no por la posibilidad de que los partidos diriman ahí, sino porque no se le puede decir a la gente que votar es malo. Si estamos en contra de que se vaya a votar seguido, bueno, reformemos la Constitución y en todo caso votemos cada 4 años y no cada 2 para cambiar la conformación del Congreso, de las legislaturas, de los consejos deliberantes. Por ahí el problema pasa por esa forma esa estructura que tienen las elecciones en Argentina, que muchas veces lo que termina pasando termina siendo perjudicial para la estabilidad, para la gobernabilidad, porque si vos perdés una elección a 2 años, siendo gobierno, y perdés la elección legislativa, ya empezás, ¿no?, a tener serios problemas de gobernabilidad, para llegar, el patorrengo y cada una de esas cosas. Para nosotros, la verdad que no puedo evaluar si nos convenía o no nos convenía. Yo creo que al peronismo siempre le conviene que se vote y que se presente. Y ahora justamente más porque el peronismo empieza a tener una instancia de organización. Es decir, lo más importante de Cristina al frente del peronismo es que alguien va a agarrar la sartén por el mango, porque de la presidencia de Cristina ella no se ocupó del partido. Y el partido estuvo ahí surfeando, navegando entre la intrascendencia, el silencio, cada tanto algún congreso, pero la verdad que no jugó ningún papel. Y bueno, y por eso mismo también tuvimos los resultados que tuvimos. Es decir, un partido absolutamente paralizado, sin reacción, posibilitó un montón de cosas. El avance de la antipolítica por lo pronto, pero un montón de cosas más que creo que Cristina puede desandar. Es decir, ella está en condiciones de organizar el peronismo, de reorganizarlo en todo caso, y de ponerlo con un sentido claro, el norte bien definido hacia dónde tenemos que ir. Así que, por lo menos frente a esta, por lo menos mala noticia para mí, que es la suspensión de las PASO, la buena noticia es que nosotros nos estamos reorganizando de otra manera. No necesitamos llegar a eso para ver sino que Cristina va a empezar un proceso de reorganización con un montón, por supuesto, de dificultades y demás, pero creo que no podemos separar el análisis general de esta situación de la presidencia del PJ por parte de ella, que, digamos, me parece que
era lo primero que teníamos que hacer nosotros. Es decir, desde el peronismo no podíamos seguir con el partido en las condiciones que estaba. Justo te lo preguntaba también porque vos decís, es una herramienta que fue desaprovechada en algún punto. Creo que eso le pasó al peronismo, ¿no? Que fue el que impulsó la ley, logró aprobarla y no la utilizó como método de selección de candidatos o casi nunca, creo, ¿no? Y sí fue una herramienta que le sirvió mucho al macrismo hasta la última elección y creo que a Milei también le sirvió porque lo dejó parado de cara a la primera vuelta con un número que no se sabía cuál era el número que podía tener. Y creo que ahora la suspensión le cae en un mal momento al peronismo. O sea, le cae justo en el momento en donde esa paso le ordenaría en términos de lo que cree el electorado peronista o filoperonista, quien cree que tendrían que ser los candidatos, podría ordenarlo, digamos, más allá de lo que se haga desde el partido. Sí, es cierto. Pero también es cierto que las internas del peronismo, en las PASO, te voy a dar un ejemplo, fue sangrienta. La de Aníbal contra Julián Domínguez, digamos, es decir, y nos costó la elección, digamos, ¿no? Nos costó la elección. Es un tema delicado, la interna vía paso para el peronismo, porque las internas del peronismo no son tranquilas, aunque se canalicen institucionalmente a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, es un riesgo, las internas en el peronismo siempre son un riesgo, pero efectivamente no lo hemos podido aprovechar, fundamentalmente porque el partido un poco a la deriva, o sin sin alguien que efectivamente se ocupara, porque, qué sé yo, estaba a cargo del Congreso, o está a cargo del Congreso, Gildo. Bueno, Gildo es gobernador, no puede estar todo el tiempo en Mateu ordenando este tipo de cosas. Y así un montón de compañeros, ¿no? Entonces, ese partido nunca pudo ser el factor que ordenara un proceso interno del peronismo que terminara en unas internas más o menos civilizadas. Pero efectivamente, no la hemos podido aprovechar, yo creo que fundamentalmente por eso. Pero bueno, ahora me parece que justamente en un momento en el que podían llegar a ser útiles, desaparece, y ahí está el riesgo, ¿no? Hay un riesgo, entiendo, o puede llegar a haber un riesgo de que los distintos sectores no se pongan de acuerdo, no logren unificar una propuesta de cara a la elección, y terminen antes de una interna cerrada, que no la veo de ninguna manera. De hecho, no se pudo hacer hace unos meses. Pero bueno, ahora el riesgo, digamos, pasa también, ¿no? Que en definitiva algún sector diga, bueno, no, yo no estoy de acuerdo con las condiciones o de qué forma se está dando el proceso y voy por afuera. Y bueno, sí, corremos ese riesgo. Pero bueno, también es cierto que esos riesgos no se corren porque alguien modifica una ley. Se corren porque cada uno tiene expectativas personales, mezquindades, malas lecturas, lo que sea, y termina, digamos, equivocando el camino, pensando en posicionamientos individuales en lugar de el posicionamiento del peronismo en su conjunto, que es lo que yo estoy viendo hoy, ¿no? Cristina está decidida a poner el peronismo por delante de los nombres, a volver a hacer a volver a hacer del peronismo una idea colectiva que la dirigencia abrace y que empuje todo. El riesgo es que eso no exista y que haya, digamos, aventuras individuales, como estamos viendo, por ejemplo, ¿no? En los últimos tiempos, bastante, en distintos lugares del país, pero que no es solamente la capital o la provincia. Entonces, frente a eso es indispensable que Cristina lo ordene y veamos después qué va a pasar en términos electorales, pero no puede ser que el peronismo esté desorganizado frente a una elección, desorganizado en términos logísticos, de militancia, pero también de ideas, ¿no?
medio peronismo vota una cosa en el Congreso, medio peronismo vota otra, la mitad de los gobernadores acompaña a Milei de una manera, digamos, hasta, te diría, no sé, indigna, y otro sector de gobernadores está en contra. La verdad que eso no puede pasar en el peronismo. No digo que no haya disidencias internas, cuestionamientos, todo lo que quiera, pero que gobernadores peronistas acompañen a Milei, creo que es la mejor explicación de por qué Cristina tiene que estar en el lugar donde está.